Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinario de IMSA. Eh, Tenemos hoy muchísimos invitados. Quiero agradecerles a todos el honor de poder compartir esta mañana con todos ustedes. Veo conectados a muchos países, más de 10. Increíble lo que ha generado esta crisis. Por lo menos sacamos algo muy positivo, ¿no? El poder estar eh, conectados tantos países y tanta gente. Tenemos más de 300 registrados, más de 10 países. Así que bueno, un saludo a Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay también está, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, España, Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, soy Mariano Capellino, CEO de IMSA. IMSA es una compañía de gestión de inversiones globales en real estate, y acostumbramos generalmente a hacer este tipo de ciclos de conferencias en donde siempre invitamos a alguien especial. En este caso, hoy está con nosotros nuestro invitado Roberto Macho, que lidera uno de los estudios contables más prestigiosos de Miami, y es un experto en lo que es planificación internacional, en todo lo que es tax planning, ¿no? Entonces, en momentos vamos a estar empezando a compartir con él su visión del impacto de este coronavirus en Estados Unidos y en España principalmente. Además, Roberto también es presidente de la Cámara Argentina Americana de Comercio aquí en la Florida. Si les parece, vamos a dejar las preguntas para el final. Silvina nos va a estar ayudando a moderar las preguntas, así que pueden ir haciendo todas las preguntas mientras cada uno vamos exponiendo, así al final tanto Roberto como yo las podemos comentar. Así que bueno, una vez más, bienvenidos, muy agradecidos por que participen de este seminario. Espero que sea valioso para todos y bueno, todos nos podamos llevar herramientas para tomar mejores decisiones en estos tiempos de incertidumbre, pero también de muchas oportunidades. Mariano, Mariano, Por discúlpame que te interrumpa. Teodoro dice que te olvidaste de nombrar a Argentina. Argentina. No la quería nombrar al principio porque todos iban a decir, bueno, los argentinos. Mil disculpas, Argentina, claro que sí. Obviamente es el país, creo que en donde más invitados y participantes hay, así que gracias por el recordatorio. Eh, bueno, ahora sí, entonces los dejo con Roberto para que bueno, nos comparta su visión, y luego de su visión voy a dar nuestra visión del mercado inmobiliario y las oportunidades también que vemos en Estados Unidos y España principalmente. Bienvenido, Roberto. Te dejo con el público. Bueno, gracias Mariano por la presentación. Buenos días para todos, donde quieran que estén. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y tratar de aportar algo, sobre todo en este momento donde seguramente estamos todos aislados, donde estamos pasando un momento que creo que es único en el planeta, y creo que en la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos nunca vivieron una situación tan global y con este alcance. Prácticamente en el 40% de la población hoy en día está en lo que se llama aquí un lockdown. Entonces, creo que este es un momento donde uno también tiene que aprovechar para pensar, para reflexionar, para parar a veces, bajar 4 cambios y pensar un poco cómo planificar el futuro. Y para eso también hay que entender cuál es la realidad que estamos viviendo, que nos tomó por sorpresa, pero la realidad es que aquí estamos y de la misma manera que la estamos transitando, tenemos que aprovechar para sacar alguna experiencia de esto y seguramente alguna experiencia positiva. Entonces, la charla de hoy básicamente es una pequeña contribución, si es posible, a tratar de entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando y por sobre todas las cosas, hacia dónde estamos yendo.
esto nos va a permitir hacer que una crisis como esta se convierta en algún momento en quizás una oportunidad si sabemos surfear la tormenta de la manera más adecuada. Voy compartiendo la pantalla. Mi idea es no sacar mucho tiempo, en la presentación, porque obviamente podríamos estar un día entero hablando de los temas estos, pero sí por lo menos aportar algunas cosas que nos permitan pensar en qué es lo que se viene después que se empiecen a relajar estas medidas de aislamiento y distanciamiento social y demás. Así que, por supuesto, serán bienvenidas las preguntas que, como dijo Mariano, entiendo que coordinará Silvina y administraremos al final de esta presentación, y desde ya quedo a disposición para aquellos que quieran, de alguna manera, tener un diálogo más fluido, si hay alguna cosa más en profundidad que pretendan que analicemos. Ok. La primera parte de esto para mí es contextualizar dónde estamos, porque me parece que uno de los problemas que están sucediendo es que estamos tan abarrotados y bombardeados de información que a veces tendemos a perder perspectiva. Es lógico, el ser humano tiene una capacidad determinada para absorber información. A veces el no poder contextualizar esto nos lleva a percibir la realidad de una manera que no necesariamente es, y entonces a sacar conclusiones y por ende tomar decisiones que quizás no sean las más adecuadas. Por eso la primera parte va a ser simplemente darles un contexto de en dónde estamos parados. Y para eso, lo primero es este gráfico. Este gráfico, obviamente, es pre-crisis COVID-19, es simplemente un mapa del planeta dividido en el Producto Bruto Interno, el GDP, de cada área y de cada país. Los colores representan áreas dentro del planeta. Por ejemplo, el verde es Europa, el celeste es Asia-Pacífico, el que aparece así como un rosa fuerte es Norteamérica, y esto me parece importante para contextualizar y desmitificar en algún sentido algunas creencias que hay sobre quiénes son realmente los players o el peso que tiene cada jugador dentro del mercado internacional. Como verán allí, los Estados Unidos, con 19.4, casi 19.5 trillones de dólares, está aportando al PBI del planeta casi un 25%, un 24.4%. Y a veces cuando se habla, por ejemplo, de la guerra comercial Estados Unidos-China, se tiende a pensar que China todavía tiene una ponderación dentro del concierto mundial de Producto Bruto Interno más importante del que tiene. Es el segundo país del planeta, pero fíjense que todavía está prácticamente a 10 puntos, 9 puntos de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que todavía Estados Unidos sigue siendo la locomotora económica, por llamarlo de alguna manera, del planeta, seguido por supuesto por China, con algunas cuestiones en el horizonte, y habrán escuchado en el último tiempo hablar de la guerra comercial Estados Unidos y China. Probablemente esta dinámica siga mutando, pero evidentemente la situación que estamos viviendo también es disruptiva, y va a hacer que esto de alguna manera, este balance empiece a cambiar al menos. El tema es a dónde va a cambiar. Como verán ahí, simplemente por citar algunos, tenemos Japón con una participación importante, del 6%, Alemania con el 3%, pero todos ellos lejos de Estados Unidos y China, y como ven, Estados Unidos sigue siendo el líder económico del planeta y la usina económica. Esto es lo que está sucediendo, como dije, pre-COVID-19. Y este es un punto interesante. En enero de este año, las estimaciones de crecimiento del planeta, era de un 3.3%. Y es importante mencionar que esto es enero de este año, estas estimaciones de enero de este año. ¿Por qué? Porque en enero de este año ya se conocía que estábamos bajo el riesgo del coronavirus.
Acuérdense, solo memoria reciente, el coronavirus empezó allí por fines del mes de noviembre, si mal no recuerdo el paciente cero es de finales del mes de noviembre, y ya se había declarado en China a principios de diciembre. Y en enero ya era un problema. Sin embargo, el mundo todavía, la estimación pronosticaba un 3.3%. En abril de este año hubo que reformular esa proyección, y ahora la proyección de crecimiento, o de decrecimiento mejor dicho, es de una reducción del 3% en el año 2020. ¿Qué pasó entre enero y abril? ¿Qué pasó, insisto, porque en enero ya se conocía que existía el coronavirus, pero probablemente una de las cosas que sucedió es que no se llegó a reconocer a tiempo la velocidad y el impacto que iba a tener esta situación dentro de la economía global. Para eso, y ahora sí, ya entrando más en materia y poniendo en contexto, quiero hacer alguna serie de menciones porque también hay una creencia que quizás desde mi punto de vista muchas veces es incorrecta, y es incorrecta también porque me parece que a veces los medios participan de alguna manera con el afán de informar y persiguiendo a veces hasta objetivos económicos. Lamentablemente no toda la información es precisa, o por lo menos si es precisa, quizás está comunicada de una determinada manera que implica algún tipo de manipulación. Esta es la situación 2020. ¿Sí? Un Producto Bruto Interno, y ahora voy a hablar específicamente de Estados Unidos, estos números son de Estados Unidos, el decrecimiento o la disminución proyectada para el año 2020 es del 6%, es decir, la economía americana va a reducirse en un 6% durante el año 2020, esta es la proyección a hoy. Hay un desempleo que está en crecimiento, que se estima que va a llegar en el pico del año 2020 al 11%. Les recuerdo que antes de esta crisis Estados Unidos tenía lo que se llama virtualmente pleno empleo. Prácticamente no había desempleo en Estados Unidos, el único porcentaje de desempleo que tiraba la estadística tenía que ver con la base muy de abajo de la pirámide laboral, es decir, realmente lo que era el empleo no calificado, pero todo el empleo calificado tenía pleno empleo y de hecho se estaban buscando todavía más. Y muertes, esto ya no es Estados Unidos, sino que es en el mundo. Ayer o anteayer, la cantidad de muertes registradas por efectos del coronavirus era 211.000 en el planeta, 211.000 personas en el planeta. Quiero poner esto en contexto, obviamente cada muerte es dolorosa, no se puede de alguna manera evaluar en números, pero sí quiero poner en contexto dónde estamos parados con respecto a otros momentos que vivimos en la historia de la sociedad reciente, la historia reciente de la sociedad. Para eso, quiero mencionar que en el año 1918, o sea, prácticamente 102 años atrás, se vivió una crisis, una pandemia similar al coronavirus, con características similares, lo que se llamó, y muchos de ustedes seguramente lo habrán escuchado nombrar, y recientemente surgió quizás con más asiduidad en los medios, porque se hacen comparaciones con respecto al coronavirus, estaba lo que se llamaba la influencia española, o la gripe española, que casualmente no se llama española por otros motivos, pero no nació en España, sino que apareció desde Estados Unidos. En el 1918, las muertes de la influenza española fueron, y de una manera optimista, se estiman en 40 millones a nivel mundial. 211.000 hasta el momento por el coronavirus, 40 millones en 1918 por la influenza española. Considerando además que allá por 1918 la población mundial apenas excedía los 1.500 millones de habitantes. Hoy en día estamos superando los 7.000 millones. Quiere decir que comparando porcentajes, al día de hoy, deberíamos estar por lo menos multiplicando por quizás 4, 3 o 4 este número, si quisiéramos hacerlo comparable. Evidentemente la brecha
es muy importante. Ahora, si me voy al 1930, que es la famosa crisis, la depresión que vivió todo el planeta y aquí fue muy profundo en los Estados Unidos, fíjense lo que pasó con los Estados Unidos. La reducción del Producto Bruto Interno fue del 15%, y el desempleo llegó en su pico al 23%. Como verán, todavía bastante lejos de donde estamos hoy, o de no de donde estamos hoy, de las proyecciones que tenemos como efecto del coronavirus hoy. Claro, sí, es cierto que todavía la crisis actual la estamos transitando. O sea, cuando hablamos de 1918 y de 1930, estamos hablando sobre algo que ya sucedió, y ya le pudimos fijar un final. Hoy en día todavía lo estamos pasando, y por eso estamos trabajando con proyecciones. Vamos a ver al final de toda esta historia qué es realmente lo que sucede. De todas maneras, estimo y deseo que no nos acerquemos a las cifras de 1918 en términos sanitarios y a las cifras de 1930 en términos económicos. Ahora bien, si ponemos esto en perspectiva y nos damos cuenta que todavía los números son graves, pero no son críticos comparados con otras crisis. ¿Qué es lo que está pasando que de repente el planeta está reaccionando de una manera primero que nada, muy global, todos prácticamente al mismo tiempo, quizás con matices de cómo encarar la crisis, pero ¿qué está pasando que en este momento hay de alguna manera alguna dosis de paranoia con todo esto? Bueno, están pasando algunas cosas. Lo primero, y a diferencia de lo que pasaba antes, es que hoy en día estamos en una economía global, a diferencia de lo que sucedía allá por principios del siglo pasado, donde todavía la economía no era global, era mucho más local. Obviamente había negocios internacionales, pero una mínima expresión si lo comparásemos con lo que está sucediendo hoy. Hoy en día todo está globalizado, y además las noticias corren de una manera muy inmediata. En segundos alguien se entera de lo que está pasando en China, y los chinos se enteran de lo que está pasando en Argentina, en México, en Estados Unidos o en Nueva Zelanda. Todo pasa prácticamente en el mismo momento. Antes había fases. Cuando alguien, o cuando había un problema en algún lugar, las noticias iban corriendo de una manera muy lenta, y el efecto también era de una manera mucho más lenta. Hoy en día la inmediatez de la información hace que los efectos también sean inmediatos. ¿Y qué más está sucediendo? Bueno, algunas características del COVID-19. La primera de ellas es la forma de contagio. La forma de contagio es por aire, y esto sí es un problema. Si ustedes recuerdan, allá por los años fines de los 80 y 90, cuando apareció el HIV, que fue una crisis sanitaria muy importante, la regulación, si bien se tardó mucho tiempo, y hoy en día todavía hay tratamientos, pero no hay vacuna para el HIV, sin embargo, se controló de una manera mucho más simple de lo que está sucediendo con el coronavirus, porque la manera de prevenir era otra. El contagio no era por aire, el contagio era por relaciones sexuales, en su gran mayoría, transfusiones de sangre y demás, pero era mucho más controlable la manera de evitar el contagio. Esto es la manera más simple de contagiarse. Ni siquiera es por contacto físico, ni siquiera es darle una mano a alguien, sino que el aire, transportando el virus, puede ser un factor de contagio. Después habrá que ver si el virus viaja a 1,5 metros, 2 metros, 3, no importa, pero ya no hace falta ni siquiera tocar a nadie para contagiarse. Esto hace que la manera de contagiarse sea, por un lado, exponencial, y por otro lado, que la gente tome conciencia de esto y empiece a tomar hábitos y actitudes que traten de prevenir esta situación. El otro punto que es importante, y esto es una buena noticia, es que tiene muy baja letalidad el virus, todavía. Digo todavía y creo que va a seguir así, excepto que mute. No es un virus mortal. Si estuviésemos hablando en este momento, probablemente, de un virus más parecido al ébola,
donde el nivel de letalidad y de mortalidad era muy alto, entonces otras situaciones además hubiesen ocurrido. ¿Qué significa esto? La gente estaría todavía mucho más paranoica, la gente estaría todavía tomando otro tipo de medidas de distanciamiento, si saben que el riesgo de contagiarse no implica una hospitalización y probablemente en muchos casos transitar la enfermedad prácticamente de manera sintomática, y que uno no está en el grupo de riesgo. Pero esto no significa que la gente no tome conciencia de esto. Yo creo que el virus una de las cosas que hace es, trajo conciencia a la gente de la fragilidad que tiene el ser humano. Y más allá de que transitemos, y más allá de que el día de mañana haya una vacuna, algunas cosas van a cambiar. Y van a cambiar fundamentalmente porque la gente ya quedó marcada por esto, y sabe que quizás pasamos este río, pero no sabemos cuándo viene el próximo río y en qué condiciones va a venir. Entonces, van a haber algunos hábitos que lógicamente la sociedad, que es gregaria, pero que tiende también a defenderse, va a tomar determinadas medidas para prevenir el próximo COVID-20 o como se llame. El otro tema es el acceso a la información. El acceso a la información que tenemos hoy en día, lógicamente, no es lo mismo que existía allá por principios del siglo XX. Como decíamos hace unos minutos, todo es muy inmediato, todo lo tenemos al alcance de la mano. Yo me meto ahora en internet y puedo saber lo que está pasando en cualquier lugar del planeta. Porque ni siquiera el idioma es una barrera, dado que hoy en día hay muchas o varias lenguas francas, entre ellas lógicamente el inglés, me puedo enterar prácticamente desde cualquier rincón del planeta qué es lo que está sucediendo. Y esto hace que, aunque el impacto real no haya llegado a un determinado país, de todas maneras el solo conocimiento de lo que está sucediendo hace que la gente tome actitudes de como si hubiese llegado. Esto es un dato que explica muchas veces por qué hay países, vamos a poner el caso, por ejemplo, de Argentina, que sé que hay mucha gente de Argentina escuchando, que si ustedes se ponen a pensar, la cantidad, a mí no me gusta hablar de contagios o de infectados, porque en realidad, en la medida que no se testee de una manera, de un porcentaje importante de la población, es muy difícil hablar de porcentajes sobre infectados. Pero sí podemos hablar de aquellos casos en los cuales hubieron muertes asignadas al COVID-19. Si ustedes se ponen a pensar, la cantidad de casos que hubieron no son realmente relevantes. Prácticamente, si no hubiese habido información de que existe el COVID-19, hasta me atrevería a decir que probablemente se hubiesen tomado como muertes normales. Sin embargo, el país está reaccionando a esto, y esto tiene que ver directamente con la información. Que no estoy juzgando ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo es que es una realidad. O sea, hay países que no están impactados en profundidad con el virus, y sin embargo las medidas con las cuales están reaccionando, y probablemente sea una buena idea, porque es lo que va a permitir contenerlo, son de la misma magnitud que países donde realmente tienen un problema grave con el virus. Y esto, insisto, es información. Y por último, la tecnología. La tecnología con la cual contamos hoy en día, lógicamente no es la misma tecnología con la cual se contaba a principios del siglo XX. ¿Y qué implica esto? Esto implica que hoy en día, con estas herramientas, se puede llevar adelante muchas actividades sin necesidad de moverse de la casa. Desde las actividades diarias hasta el trabajo, el teletrabajo, la posibilidad de trabajar en forma remota. Esto no existía allá por 1918 con la influencia española, ni en 1930. Entonces, la gente tenía de todas maneras que salir a trabajar, más allá de que existiese un virus o no, porque, digamos, la manera de trabajar era justamente asistir a sus lugares de trabajo y llevar a cabo su tarea. Hoy en día hay una gran concentración de tareas que pueden ser llevadas a cabo en forma remota, y esto hace que sea más fácil también tomar determinadas medidas. Ahora, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Esto explica, bueno, por qué el mundo está reaccionando de esta manera, por qué tan global fue la reacción y por qué esto está afectando a la economía. Pero pensemos una vez que vayamos pasando
esta complicación, porque lo que sí estamos seguros es que va a pasar. Esta realidad en la cual estamos viviendo no va a ser permanente. Pero sí el tránsito va a ser a una nueva realidad, y como yo le llamo, va a ser a una nueva normalidad. Lo que estoy seguro es que no vamos a volver, por más vacuna que aparezca en 6 meses, 1 año, 18 meses, a la normalidad que conocíamos pre-coronavirus. ¿Y por qué es esto? Porque esta crisis de aparición tan inesperada, de expansión tan amplia y de alcance tan global, hace que algunas cosas hayan cambiado en la sociedad. Y cuando digo la sociedad me refiero a la sociedad en general. Y ahí hay diferentes frentes, como pongo. Algunos de ellos son geopolíticos. Los frentes geopolíticos tienen que ver con la reacción de los estados o de las jurisdicciones hacia la amenaza del coronavirus. Y ahí muchas veces hay reacciones que son genuinas, y yo también creo que hay una dosis también de gobiernos a utilizar esto para cumplir objetivos que no necesariamente tienen que ver con la defensa del virus, sino objetivos políticos. Y dentro de la geopolítica, ustedes se van a dar cuenta que están sucediendo algunas cosas. Una de ellas es que va a haber mucho más proteccionismo, y pongo el ejemplo de los Estados Unidos, aquí donde vivo, y quizás es una preocupación genuina. Desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos había, no digo abandonado, pero había reducido a una prácticamente mínima expresión la fabricación de acero. Y es China el líder del acero en el planeta. Hoy en día esto se está evaluando, y en un escenario en el cual digamos que China es un foco de infección en el próximo coronavirus, y haya que cerrar las fronteras de Estados Unidos hacia China, lo que podría empezar a suceder es que haya un desabastecimiento muy importante de acero, y eso va a hacer colapsar la economía americana. Entonces se está repensando que haya algunas industrias, como por ejemplo la del acero, que vuelvan a tener impacto en la economía americana, que vuelva a haber plantas de producción de acero, justamente para tratar de escudarse con la hipótesis esta de que el día de mañana uno puede quedar aislado de la fuente de materia prima para producción de diferentes productos. Claro, esto es algo que implica varias cosas, no es solamente tomar la decisión de mover esto a los Estados Unidos, así como puse el ejemplo del acero, pero hay otras industrias, sino que esto también tiene impactos en la economía y en la macroeconomía, que es otro de los factores que mencionamos allí, porque el hecho de traer producción a Estados Unidos y sacarlo de países donde tienen precios y una fuerza laboral y una tecnología que permite precios más económicos, hace que probablemente el consumidor tenga que terminar pagando más caro los mismos productos. Entonces habrá que ver si un consumidor americano que hoy en día no se puede comprar un auto en $20.000 en los Estados Unidos, si está dispuesto a pagar 25 o 27 mil $, simplemente porque hay una decisión política de que se vuelva a fabricar en los Estados Unidos. Puede haber cierre de fronteras, cosa que ya está sucediendo. Cuando hay una crisis de esta, y por protección de la crisis y por un largo plazo, quizás los gobiernos empiecen a tomar decisiones de cierre de fronteras. El ejemplo más típico, está bien que está navegando la crisis, es en Argentina, donde literalmente se cerró la frontera y generó un problema, hasta me atrevería a decir que no solamente humanitario, sino también jurídico, y es la cantidad de argentinos que están en diferentes partes del planeta sin la posibilidad de volver a su país. No me refiero a residentes del exterior, sino a argentinos que habían salido de Argentina, que hoy en día están tratando de ver cómo volver a la Argentina, donde por diferentes motivos no son muy habituales los vuelos de repatriación. Y por otro lado, lamentablemente, y esto es otro aspecto que cae dentro de la geopolítica, muchas veces este tipo de cosas disparan movimientos xenófobos. Me imagino que en todas partes se está viviendo, pero también en Estados Unidos, hoy el hecho de ser de la comunidad china
genera algún tipo de preocupación. Lamentablemente, en la medida que el mundo, por el contrario de globalizarse, se empiece a aislar, este tipo de movimientos, que por suerte esperemos que se mantengan como muy menores, empiezan a suceder, y siempre, en estos casos, existe algún movimiento político o algún político que interpreta esto y tiene alguna relevancia dentro del cuadro político local. Por último, también hay, no por último, digamos, también hay normas. Las normas van a cambiar, las regulaciones van a cambiar, se tiene que revisar las leyes de privacidad. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, el caso de China, está bien, si bien estamos hablando de un gobierno que desde el punto de vista político es totalitario, pero para aquellos que hayan estado en China saben que prácticamente no se puede hacer nada si uno no tiene un teléfono. Todo se hace a través del teléfono. Bueno, el gobierno ya maneja un sistema de información de localización de cada uno de sus habitantes, con la argumentación de que hay que saber cómo se está movilizando la población por si el día de mañana hay algún brote de algún virus como este o cualquier otro. Esto va a seguir pasando, y no solamente en países totalitarios, sino que ya hay discusiones en otros países que son democráticos de cuestiones como estas. Y si ustedes se ponen a pensar, lo habrán leído en algún periódico, ya se está hablando de un pasaporte de inmunidad. Un pasaporte de inmunidad que es lo que permitiría hacer viajes internacionales a determinados pasajeros. No podría uno viajar si no tiene ese pasaporte de inmunidad. Son cosas que son muy discutibles en términos de su implementación y cómo avanzan sobre las libertades individuales, pero estas son cosas que se están discutiendo ya hoy en día, y esto de alguna manera va a afectar el mapa social en el futuro. Normas, por supuesto, de distancia. Sí. Roberto, perdón, estamos medio en hora, cuando quieras ir cerrando. Gracias. Perfecto. Normas de distanciamiento social. Aquí ya se está hablando de que las oficinas van a tener un determinado metraje mínimo por cada empleado. Entonces ya va a haber que ver cuál es el tipo de ámbito en el cual uno va a poder desenvolverse en términos laborales. La tecnología, ni que hablar, obviamente el negocio online sigue creciendo, la dinámica industrial, toda la cadena de abastecimiento va a cambiar. Por esto que hablábamos antes de la geopolítica, pero también la manera de garantizar que las materias primas y los productos tienen determinados grados de procesamiento y certificados de higiene. Ya en Singapur hay una regulación y una compañía que está sacando certificados de higiene y que están vendiendo a muchas compañías del planeta. Y por último dejo el tema de los hábitos, porque los hábitos son los que en definitiva hacen que todo el resto cambie. Es la economía y la política está armada por seres humanos. Si los seres humanos no cambiasen su cabeza, esto nada hubiese cambiado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, algunos cambios. Primero que nada, ya hay casos concretos de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Básicamente porque el aislamiento afecta, porque mucha gente está muy preocupada por la crisis, porque algunos ya perdieron el trabajo. Entonces, el efecto de eso, y solamente menciono algunos y los paso muy por encima, es la terapia y el coaching en forma remota está booming en este momento. La compra de mascotas, o la manera de hacerse de mascotas, como una manera de compañía, está creciendo. La preocupación por la higiene de las personas. Esto va a hacer que se tengan que rediseñar los packaging, que haya certificaciones de higiene, que haya acceso a récords de salud. Esto ya, insisto, en China, donde no hay muchas barreras jurídicas, ya existe. La aprehensión a los viajes. Bueno, hay una serie de cuestiones, y con gusto después puedo compartir la presentación y profundizar sobre esto para no avanzar. Hay infinidad de cosas que van a cambiar. Por eso digo, es la nueva normalidad. A donde vamos no es al mismo lugar, aunque se resuelva la crisis del COVID-19 que teníamos antes. Vamos a una nueva normalidad. Y por eso, y rápidamente, quiero hablar de esto que es
cuál es la estrategia. Y para que ustedes vean o ayudarlos a entender este gráfico, básicamente es lo siguiente. Esto es, en el COVID-19, ¿cuál es el impacto que tuvo la situación en la organización? Que puede ser positivo, medianamente negativo, severo o catastrófico. Como ejemplo, vamos a las puntas, el positivo podría ser Amazon, el comercio electrónico, obviamente. Esta situación lo beneficia porque las ventas de Amazon están realmente creciendo a un nivel exponencial, y de hecho están tomando gente. Sin embargo, si voy a la industria del turismo, es catastrófico. Esto se paró, era un auto que venía a 150 km por hora, y de repente lo pararon en cero. Hoy el ingreso de la industria del turismo es prácticamente cero. Y por último, habría que ver en qué mercado se desarrolla eso. Y es este el eje de la CI. Si hay un impacto que dura medio año y la curva es en B, la curva en B significa que el decrecimiento es muy pronunciado, pero el rebote es inmediato o también del mismo nivel. Si es de un año y medio, entonces la curva se llama que es una curva en U, porque el decrecimiento tiene un momento de estabilidad final y después empieza nuevamente a crecer levemente. Y por último, si el impacto es de 3 años, la curva se llama que es en L, porque decrece y luego se mantiene plana por un tiempo relativamente largo. Dependiendo, y no voy a ir en detalle con esto, pero dependiendo del tipo de mercado en el que estoy y el tipo de industria en la que estoy, las acciones a tomar son diferentes. Obviamente, si yo soy Amazon y el crecimiento es de corto plazo y la industria es en B, tengo que surfear la ola. Si tengo un impacto de una curva L, tengo que ser muy agresivo y quedarme con la mayor parte del mercado posible. Si estoy en la industria para ir al otro extremo, del turismo, ¿okay? Y estoy en un mercado en el cual la recuperación va a ser rápida, lo que tengo que hacer es lograr un puente para pasar la crisis y luego prepararme para recomenzar cuando esto se restablezca. Ahora, si estoy en una curva de tipo L, probablemente la decisión sea directamente abandonar el mercado. Entonces ahora, simplemente para ir porque de alguna manera es, ¿qué va a pasar con Estados Unidos y qué va a pasar con España? Bueno, yo tomé este gráfico y lo que hice es coloqué dónde está Estados Unidos, ya me olvidé de industrias, me coloqué a Estados Unidos y a España dentro de este gráfico. Si ustedes se fijan, esta es mi interpretación. Yo creo que Estados Unidos está en este lugar, y está hecho a propósito que esté justo sobre la línea, porque está un poco en las dos, lo mismo que España. Yo creo que Estados Unidos tiene un impacto medianamente negativo, obviamente después hay que desagregar eso en la cantidad de industrias que hay, pero va a tener una curva de rebote muy rápida, porque el mercado americano está preparado para eso. Primero que depende de cómo estaba el mercado americano antes de la crisis, y estaba realmente muy sólido, si bien se vislumbraba algún indicio de que se podía lentificar, estaba sólido, y en general el mercado americano es de reacción muy rápida, entonces es muy probable que el rebote sea rápido. Entonces Estados Unidos está en este lugar, y entonces las medidas que tiene que tomar tienen que ver con esto, cuáles son las medidas para readaptarse a la crisis, mientras que España lamentablemente está en una situación más crítica porque el impacto es severo. Acuérdense que la principal industria española es el turismo, y es una de las industrias más dañadas, y probablemente la recuperación esté más entre la curva U y L. Entonces, las acciones que va a tener que tomar España son estas. Se está pensando que también hay que ver un poco dónde estaba parada España antes, ¿no? Donde había una situación política muy complicada, donde había una deuda muy grande con respecto al Producto Bruto Interno, un déficit muy importante que el Estado no podía controlar, e insisto, la industria básica es el turismo, con lo cual le pegan esta crisis muchísimo. Bueno, luego hay como estrategias de corto, mediano y largo plazo en semanas. No voy a recorrerlas, pero como que hay estrategias de defensa y estrategias de ataque a la crisis. Con gusto en algún momento aquel que esté interesado puedo no solamente darle la presentación, sino que podemos discutirlo. Pero una cosa con la cual quiero terminar,
que es dejarles como, no como enseñanza, porque no soy nadie para darles una enseñanza a ustedes, pero sí como un consejo y un tip. Y esto es un estudio que se hizo en el 2007 y 2008, la última gran crisis financiera que tuvimos, donde las compañías que más ganaron, y estamos hablando de las top 100 compañías de las más importantes del planeta, perdón, no del planeta en este caso, sino es de Estados Unidos, le pusieron muchísima inversión a la investigación y el desarrollo. Fíjense que en el peor momento de la crisis, el presupuesto de investigación y desarrollo subió un 3.9%, mientras que el presupuesto de inversiones en capital se redujo un 1%. La enseñanza de esto es, en el peor momento de la crisis siempre implica una oportunidad, acá van a haber ganadores y perdedores, va a depender mucho de cómo reaccionemos y cómo podamos leer la crisis, pero este es el momento justamente para invertir en tecnología, en innovación, en investigación y desarrollo. Muchas veces la gente se retrae en estos momentos por temor a lo que va a suceder, pero creo que este es el momento para apostar a las nuevas maneras de hacer negocios, a analizar nuevos modelos de negocios y poder seguir adelante. Creo que me pasé bastante, Silvina, te pido disculpas por eso, pero bueno, gracias a todos y estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Roberto. Después al final te transmito las consultas que vienen haciendo. Perfecto. Mariano, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Excelente presentación. Las preguntas dijimos quedan para el final. Silvina luego las va comentando. Entonces, vamos a empezar con tema inmobiliario. Solamente para confirmar si se ve la presentación allí. ¿Estamos bien? No se ve todavía. No lo vemos todavía. ¿No se ve? No, todavía no. A ver ahora. A ver. Ahora sí. No aún. Un segundo, disculpen. Ahora. Ahora sí va a estar queriendo. Ahí está. Ahí aparece. Ahora sí. Perfecto, disculpen la demora. Entonces, a ver, como todos ustedes saben, es muy difícil predecir las crisis. Es muy difícil, siempre es algo que a todos nos cuesta predecirlas, pero sí algo que aprendimos en IMSA fue a aprovecharlas una vez que se manifiestan, ¿no? Llevamos 20 años invirtiendo en real estate, o sea, el próximo año vamos a cumplir 20, y hemos aprovechado, digamos, muchas crisis, entrando en Estados Unidos en el año 2001, aprovechando, digamos, el boom que hubo hasta el año 2006, entrando en Argentina en el año 2003 y aprovechando también la recuperación fuerte que hubo hasta el año 2009, entrando también en Estados Unidos en el año 2009, después de la profunda crisis, esperando 6 años para entrar en España, que recién entramos en el año 2015, cuando entendimos que era el momento más conveniente y el mercado había tocado fondo, a diferencia de Estados Unidos, que tocó fondo mucho más rápido. Y también en Detroit, que era una ciudad que fue el símbolo de la crisis del 2009, pero recién entramos en el 2015, luego de la salida de la bancarrota del año 2013. Con lo cual, creo que hemos aprendido y hoy estamos más preparados que nunca para poder determinar en cada mercado en qué momento entrar y en cada tipo y segmento de activo, porque cada tipo y segmento de activo es muy diferente y en el mismo mercado, en el mismo momento, hay activos que suben, otros que se mantienen y otros que bajan. Entonces es clave no solamente mirar el mercado, sino cada submercado.
Entonces, me gusta siempre poner en contexto dónde invierten los 200 fondos globales más importantes del mundo. Y esto es importante tener en cuenta porque inversores de Latinoamérica, por ejemplo, están muy invertidos en su país, ¿no? Prácticamente el 80 o 100% del patrimonio de inversores de Latinoamérica, family offices y demás, está invertido en su país. Y fíjense ustedes que a Latinoamérica le llega muy poco, ¿no? Menos del 0,8. Entonces, es importante tener esto en cuenta, en donde el 80% de la inversión global se da en Estados Unidos y en Europa. Obviamente por ser mercados transparentes, por ser mercados con financiamiento, tener reglas de juego claras a nivel institucional. Entonces, es importante tener en cuenta, porque si los 200 jugadores más importantes del mundo, que logran más rendimiento y son los más profesionales, invierten el 80% del patrimonio en estos países, es importante no perderlo de lugar, no dejarlo de lugar. Entonces, como hablaba antes con Roberto, ¿no? Aquí va a haber cambios que hoy vemos coyunturales que se van a transformar en cambios estructurales. El tema es poder monitorear para entender con qué profundidad se van a dar estos cambios y en qué digamos, porcentaje se van a transformar en estructurales. Como veíamos, el tema de hábitos, de cambios de hábitos en las compras, eso obviamente va a impactar al retail. Por ejemplo, se habla en el tema de gastronomía, digamos que se va a exigir más distancia, con lo cual el retail va a requerir más espacio, pero también va a perder espacio por este cambio de hábitos. El tema oficinas, como mencionaba también Roberto, se está hablando de leyes, inclusive en España y en Estados Unidos, para que el espacio sea mayor, y aparentemente se compensaría esa mayor necesidad de espacio por trabajador, se compensaría con el trabajo home office. El tema de viviendas, bueno, la gente, qué hábitos va a adoptar. Se habla de requerir viviendas de mayor superficies, de requerir viviendas con jardines. Algunos hablan de, digamos, trasladarse a zonas más periféricas, en donde obviamente el costo de este tipo de propiedades es más económica y pueden ganar metros y espacios verdes. O, digamos, otros dicen que, digamos, se va a seguir concentrando la población en las zonas muy urbanas, porque obviamente ante este tipo de situaciones hay mejor acceso a salud y demás, ¿no? Por eso ahí también hay una incógnita respecto a lo que va a pasar con digamos, el traslado de la población a zonas urbanas o suburbanas. Como hablamos siempre, real estate, y en este contexto de crisis, siempre tenemos incertidumbre, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que cuando se entra en un mercado en distrés, es decir, en donde hay gran cantidad de activos en bancos, en subastas, en problemas, digamos, y se logra comprar por debajo del costo de reposición, en un mercado desarrollado, en donde el costo de reposición generalmente es cierto, pues no sufre grandes devaluaciones, como puede pasar en Latinoamérica, digamos, más que un riesgo está la incertidumbre de cuánto tiempo va a llevar ese mercado a recuperar el valor perdido, digamos. Entonces, obviamente, el ajuste de precios en cada mercado dependerá de la duración del confinamiento, de la pandemia, obviamente, la desocupación, los cambios sociales, y la profundidad que se va a dar en cada mercado. Hay algunos jugadores del sector que mencionan que los inmuebles rentados serán los principales ganadores, y otros que dicen que no, que los inmuebles que ya están alquilados pueden llegar a tener, digamos, pérdidas de rentabilidad por esta situación en donde inquilinos dejen de pagar sus rentas, ¿no? Entonces, así también va a depender de la profundidad de la crisis y la flexibilidad que se monte con los distintos tipos de inquilinos. Lógicamente, no será lo mismo en cada tipo de activo. Cada tipo de activo tendrá un impacto diferente, y ya lo veremos más adelante.
Se habla también de que la construcción puede ser el motor de la recuperación, o sea, están trabajando mucho el sector público y privado en buscar formas de generar mucho trabajo, digamos, mucha ocupación de empleos a través de la construcción con obras públicas y privadas, dándole estímulos al sector privado y obviamente con fuertes planes de obras públicas para poder compensar toda la desocupación que se va a generar en sectores, como mencionaba Roberto, más castigados como el turismo, la hotelería, etc. También se habla de que en el corto plazo, si esta crisis no se profundiza y no se extiende mucho más allá, principalmente en los países desarrollados, que se han recibido muchos estímulos de parte de los gobiernos y los bancos centrales, se puede generar en el corto plazo mayor capacidad de ahorro y algo más de liquidez, porque todos aquellos que han aprovechado las flexibilidades de pago en hipotecas, en leasing de autos, etcétera, y que les ha seguido, digamos, ingresando su salario o la ayuda de los gobiernos, obviamente van a tener mayor ahorro y liquidez en el corto plazo si esto no se extiende, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a comentar un poco lo que está pasando en Estados Unidos y España y cómo vería el mercado a nivel general, y ya luego nos vamos a detener más específicamente en cada mercado. Como todos sabemos, hubo fuertes inyecciones de liquidez y flexibilidad en los pagos de hipoteca hasta 6 meses y en el pago de cuotas de leasing de autos. Por otro lado, principalmente, bueno, en Estados Unidos, ahora también en España, está habiendo mucha refinanciación de hipotecas. Al bajar la tasa de interés, mucha gente refinancia, es decir, toma un nuevo préstamo a tasas mucho más convenientes, los que va a generar ahorro o mayor poder de compra de las familias en ese tipo de inmuebles. Digamos, el inventario nuevo, producto de la crisis, se va a reducir porque todas las obras que recién estaban iniciadas o estaban por iniciarse, bueno, la mayoría de los desarrolladores ha decidido poner un pie en el freno para esperar qué acontece y poder reiniciar las obras. Con lo cual, se espera que el inventario nuevo en los próximos meses, los próximos 2 o 3 años, se reduzca mucho, ¿no? Los bancos también van a estar más exigentes para prestarle a los desarrolladores inicialmente. O sea, aquí va a ganar, digamos, protagonismo los desarrolladores con mucha experiencia y reputación. Actualmente ambos mercados se ha visto afectado no solamente por las ventas, sino por la imposibilidad de hacer inspecciones, due diligence, ejecutar los préstamos, digamos, para poder realizar las operaciones. Obviamente también se ha visto afectado las compañías de título y las notarías, en las cuales no se han podido escriturar muchos inmuebles, ¿no? Se ha generado más morosidad también en todo lo que es alquiler de oficinas y retail principalmente, en menor medida lo que es viviendas. Vemos que los valores de renta van a estar estables, lo que sí va a haber una renegociación y en muchos casos, digamos, flexibilidad en cuanto a pagos y tal vez quitas en estos meses más profundos de la crisis por parte de los propietarios hacia los inquilinos. Lo que no se espera en el corto plazo, si esto no se profundiza, una fuerte baja en el valor de las rentas, principalmente en el residencial. En lo que es comercial, principalmente puede haber mayor vacancia y allí sí, posiblemente sobre los inmuebles vacíos haya valores de renta bastante más ajustados, ¿no? Bueno, como todos sabemos, real estate sigue generando rentabilidad en la mayoría de los segmentos, frente a otro tipo de activos alternativos y financieros que han perdido mucha rentabilidad. Y bueno, es importante saber que hay mucha liquidez todavía en el mundo para invertir y principalmente en Estados Unidos y España se contaba con bastante bajo nivel de inventario. Siendo España las principales características,
vemos que el euro, digamos, ha ajustado, obviamente fortaleciéndose el dólar, hoy está a 1.08, eso también lo hace ciertamente atractivo. Las tasas, como sabemos, estamos en un mundo de tasas ceros, tanto en Estados Unidos como en España. La baja de interés también, estamos en el más bajo de la historia, a tan solo 1.7, préstamos hipotecarios a 30 años, tasa fija. Vemos que a diferencia de otras crisis, el nivel de endeudamiento de las empresas y las personas es mucho más bajo. También es cierto que en España, a diferencia de Estados Unidos, hay mucho volumen de distrés. En el año 2013, que fue el máximo nivel de inventario en los bancos, había 280 billions, todavía quedan 150 billions en distrés en España. Esto lo hace aún más atractivo porque obviamente el nivel de oportunidades en España que vemos va a ser mayor al de Estados Unidos. El mercado inmobiliario de España es el más rentable de Europa, eso lo sigue siendo muy atractivo, por eso la mayoría de los fondos se ha concentrado los últimos años allí. Vemos que el volumen, digamos, trimestral de inversión durante el año 2020 ha superado el 35% al del año 2019, es decir, España seguía siendo uno de los países del mundo de mayor crecimiento en inversión, a pesar de llevar ya 4 o 5 años de recuperación. Y bueno, el primer trimestre, a pesar de haber sido castigado, porque los últimos 20 días, 15 o 20 días del trimestre, que es donde más se celebran operaciones, que al final de cada trimestre han sido afectadas, aún así la inversión creció 35%. Y esto creemos que se debe, digamos, a las tasas de intereses bajas, como decíamos, al bajo inventario que había en España, o sea, la escasez de oportunidades y de productos alternativos rentables. Entonces, vemos un escenario de caída residencial que, dependiendo de la profundidad de la crisis, va a estar entre un 2 y un 8%, la corrección que va a haber. Vemos que la afectación de propiedades de compra-ventas y alquileres fue mínima en lo que va de la crisis. Sí hubo retrasos, pero por ahora la cantidad de operaciones canceladas ha sido muy, muy baja, debajo del 5%, ¿no? Asimismo, digamos, una encuesta que se hicieron a los grandes fondos respecto a las inversiones que tenían previstas para el primer semestre del año, en principio el 86% mantiene sus operaciones, principalmente en lo que es oficinas, tan solo el 14% ha decidido cancelar las operaciones. Vemos que la demanda extranjera empieza a ganar peso frente a la demanda local, principalmente del Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Pasamos a Estados Unidos, como vemos también la tasa de préstamo hipotecario a 30 años fija, la más baja de la historia, estamos en promedio de 3.25. Los bonos, el rendimiento de un bono, que siempre es el activo comparable con real estate, ha bajado mucho, o sea, del 2.5 está en torno al 1% anual, dependiendo de los plazos de los bonos, con lo cual el rendimiento de real estate se vuelve mucho más atractivo frente al rendimiento financiero. Esto hace que muchos fondos elijan, obviamente, sustituir la inversión financiera por la inversión inmobiliaria, ¿no? En Estados Unidos prácticamente no hay inventario en distrés, ya era un mercado que se había absorbido todo el inventario de distrés posterior a la crisis de 2008, con lo cual, digamos, en el corto plazo, digamos, no va a haber oportunidades en los bancos, como pudimos ver en el año 2009, 2010, después de la crisis del 2008. Si esto se profundiza, digamos, bueno, sí, posiblemente podría llegar a haber ejecuciones hipotecarias, pero eso no va a ser en el corto plazo, sino que va a demorar bastante tiempo. Mucha gente refinanciando, como decíamos, el 140% se incrementó la refinanciación, tanto de familias como de empresas, que aprovechan a tomar un préstamo a una tasa muy inferior, lo cual le genera más rentabilidad a aquellos inversores y menor cuota a aquellas familias, lo que hablábamos antes, que genera ahorro
mayor capacidad de compra en el corto plazo, ¿no? Bueno, obviamente las ventas de viviendas se han reducido, no solamente por la, digamos, disminución del interés, sino también por la imposibilidad de visitar, hacer due diligence, escriturar, etcétera, que era lo que hablábamos. Lo que sí se ha notado en esta última semana, que ha empezado a haber un poco más de tráfico en los portales y en los websites de búsqueda de propiedades, ¿no? Se ha incrementado cerca de un 13%. Bueno, entonces nos encontramos ante un escenario de lo que llamamos falla del mercado. Falla del mercado se da cuando hay un desequilibrio y el mercado que viene funcionando de forma eficiente en cuanto a riesgo y rentabilidad, se produce un desequilibrio y obviamente es el momento para lograr mayor rentabilidad, aunque se tengan que asumir, yo no le llamaría riesgo, sino que tengamos que convivir con mayor incertidumbre. Si nos remontamos a las crisis que todos vivimos en el pasado, veremos que no fue fácil decidir en qué momento entrar, pero todos somos conscientes del beneficio que obtuvimos en real estate, que el rendimiento generalmente de real estate es muy bajo, cuando se compra un activo y se lo queda a largo plazo, pero todos hemos visto, digamos, el incremento que hemos logrado luego de haber aprovechado una crisis. Entonces, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre valor y precio. Generalmente, en estas situaciones de crisis, nos encontramos que la oferta muchas veces no se encuentra con la demanda y eso hace que el precio baje. Pero eso no quiere decir que el valor del activo haya perdido valor, porque al final, en el largo plazo, todos los activos tienen sus fundamentals de costos de tierra, costos de construcción, margen del desarrollador, etcétera, flujos, retornos y demás, y al final todo se vuelve a estabilizar. Por lo que sí es importante aprovechar estas crisis y estos desequilibrios para entrar, obviamente, en precios más bajos, ¿no? En el largo plazo, obviamente, todo se tiende a acomodar. Para repasar las tres variables que construyen el retorno del rendimiento inmobiliario, vemos el descuento en la compra, que obviamente aquellos que nos dedicamos como nosotros desde IMSA a aprovechar oportunidades y mercados en bancos y en subastas, vemos que vamos a poder comprar hoy con mayores descuentos a lo que podíamos comprar antes de la crisis. Eso generalmente, esa posibilidad de comprar con un descuento más fuerte nos permite lograr en el mediano plazo un retorno por renta más alto, porque generalmente en los países desarrollados la renta no cae, como sí puede pasar en Latinoamérica cuando devalúa la moneda, obviamente el rendimiento en dólares cae, al igual que el activo. Eso no pasa generalmente en Latinoamérica. En el corto plazo podrá pasar con los inmuebles de retail, o sea, locales comerciales y oficinas, que van a ser los más castigados, tal vez hotelería, pero no vemos en residencial que haya una caída en los valores de la renta, con lo cual se va a producir, digamos, mayor retorno por renta al entrar con valores más bajos, ¿no? Y la tasa de apreciación vemos que en el corto plazo, obviamente, va a estar bastante plana, pero en el mediano plazo, cuando el mercado recupere, se va a apreciar a tasas importantes, ¿no? Como recuperación del mercado. Entonces, ¿en dónde vemos mayor impacto y cuáles vemos los sectores de menor impacto y que han sido los ganadores? Obviamente hotelería, retail, coworking, terrenos, nuevos proyectos y la segunda residencia en general son los que más impactos tuvieron. Lógicamente va a haber más oportunidades en estos sectores, pero la recuperación obviamente va a llevar más tiempo. En lo que es obra nueva, entendemos que va a haber menor impacto, vivienda usada también, en aquellos, principalmente en aquellos mercados que estaban con bajo nivel de stock, y en oficinas es una incógnita por lo que hablábamos antes, de que aparentemente se compensaría el espacio, digamos, que se ocupe con home office, sería compensado con el espacio adicional que se requiera por trabajador. A nivel logística, digamos, distribución y demás, como hablábamos por los cambios de hábitos de compra, ha sido, digamos, el sector que tuvo mayor impacto positivo y va a haber más demanda de esto en el corto plazo.
Bueno, para repasar un poco las amenazas a las cuales nos enfrentamos, obviamente estamos frente a una amenaza de recesión global, colapso financiero, fuertes pérdidas de empleo que va a generar una alta desocupación, la morosidad que hablábamos en el pago de alquileres e hipotecas, y la caída importante en el valor de los inmuebles. Todas estas amenazas, en principio, por lo menos en Estados Unidos y en España, están bastante controladas, y si esto no se extiende mucho más allá, entendemos que el impacto va a ser menor, y si obviamente esto se profundiza, bueno, podríamos ya entrar en estas amenazas, ¿no? Oportunidades, vemos varias oportunidades para entrar principalmente a lo que es real estate. Por un lado, aquellos que ya estamos invertidos, tenemos la oportunidad de refinanciar a tasas más bajas, lo cual va a hacer que nuestro retorno se incremente, porque nos va obviamente a generar menor costo las hipotecas. Eso es muy importante, aprovechar esta situación para refinanciarse a tasas más bajas. Por otro lado, la oportunidad de entrar, tal como decíamos, el inventario en Estados Unidos y en España se estaba reduciendo muchísimo, las oportunidades cada vez eran más bajas. Les diría que en Estados Unidos el único mercado que quedaba algo de oportunidad era Detroit, el resto ya estaba totalmente recuperado. En España todavía había algunos segmentos, porque había bastante stock todavía en algunos segmentos en los bancos, pero hoy, digamos, vamos a tener un campo de oportunidades mucho más grande, en la cual vamos a poder comprar, como decíamos antes, fuerte. También lo que decíamos, vemos un lado de gente que invierte en el sector financiero, al sector inmobiliario, por un tema de retorno, por un tema de seguridad, etcétera, ¿no? Oportunidades también de comprar viviendas nuevas, dado que, digamos, va a pasar bastante tiempo para que se inicien algunas obras, con lo cual el inventario que se adquiera de viviendas nuevas posiblemente tenga un buen rebote en los próximos años. También vemos que se va a ganar poder, digamos, de negociación en los países que tienen todavía mucho distrés, como decíamos en España, y es el caso de Italia, que es un mercado que nosotros lo venimos monitoreando hace 10 años, y entendemos que 2021 va a ser el momento para entrar a ese mercado. Mariano, discúlpame, estaríamos... Una reducción de costos. Ok, gracias. Vemos una reducción de costos también en la mano de obra, en el corto plazo, por haber exceso de mano de obra, digamos, que va a venir también de otros sectores. Bueno, como veíamos, hay algunos que se adelantan y son muy rápidos en todo lo que es el aprovechamiento de oportunidades. Acá les comparto una noticia. Blackstone es el fondo número 1 del mundo en real estate, y ha captado el 8 de abril 9.800 millones de dólares para invertir en Europa, ¿no? Principalmente, obviamente la nota no lo indica, pero por gente allegada que tenemos a Blackstone, nos comentan que va a ser invertido principalmente en España, Francia, el Reino Unido y Italia, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, los jugadores más importantes están, digamos, ya muy conscientes de que esta oportunidad va a ser única para invertir, y bueno, se ha levantado el fondo más grande de la historia para invertir en Europa, de la mano, bueno, lógicamente de Blackstone, ¿no? Y para cerrar y comentarles para aquellos que no nos conocen en profundidad, luego obviamente tenemos la posibilidad de hacer entrevistas individuales, si lo requiriesen, con mucho gusto, contarles un poco de IMSA. Nosotros tenemos una metodología de inversión que trabajamos en 3 niveles. Por uno, a nivel estratégico, identificando cuáles son los mercados más oportunos para entrar en el momento más oportuno del ciclo, dado que para nosotros, para lograr elevados rendimientos, es clave identificar los mercados en crisis y entender cuándo están empezando a recuperar para no anticiparnos y entrar antes y tener que esperar años de recuperación. Por otro lado, a nivel táctico, tener la capacidad de identificar en cada mercado, cada segmento de activo, en qué momento del ciclo está,
y seleccionar de 100 miles de activos o millones de activos que hay en subasta y en bancos, cuáles son los más oportunos para entrar. Y obviamente luego, desde la tenencia del activo hasta la desinversión del activo, poder operar con todos los jugadores que intervienen en la operación inmobiliaria, que son 10, hacer la gestión de la manera más eficiente. Un breve resumen en números. El modelo tradicional de inversión inmobiliaria generalmente se invierte a largo plazo, el descuento en la compra es cero porque se compra a valor de mercado, la renta anual global neta hoy está alrededor del 3% anual, con lo cual no quise abundar en gráficos, pero tenemos gráficos de muchos mercados que demuestran que la tasa de apreciación real de un inmueble es cero en cualquier mercado del mundo en el largo plazo. Si ponemos, por poner un ejemplo, Estados Unidos, los últimos 100 años apreció un 3.1% anual y la inflación fue 3%, con lo cual la tasa real de apreciación fue 0,1, es decir, tiende a cero, con lo cual tu rendimiento anual real que podés acceder es el 3% anual. Si a eso le descontás el costo transaccional, que en cualquier parte del mundo el costo de entrada y salida en real estate entre comisiones y escritura es 10%, bueno, deberías calcular en cuántos años salís para ver cuál termina siendo tu rendimiento neto. En el modelo de desarrollos es un poco más incierto, generalmente se ingresa en el mediano plazo, o sea, se proyecta entrar y salir en 3, 4, 5 años. El descuento en la compra es incierto, hay algunos que compran debajo del valor de mercado, otros, como pasa mucho en Brickell, terminan comprando por encima del valor de mercado en preconstrucción, con lo cual es difícil determinar y depende mucho del mercado y en cada proyecto. La renta anual, lógicamente, es cero, la apreciación real anual depende del ciclo en el cual se dé ese desarrollo, con lo cual también es incierto, y a eso también hay que bajarle siempre el 10% de entrada y salida. Nuestro modelo generalmente invitamos a invertir en proyectos a 4 años, a fondos o carteras especialmente diseñadas para familias e inversores institucionales. El descuento mínimo en la compra que compramos en bancos y en subasta es siempre un 20% anual, lo cual reporta un 5% anual a 4 años. Generalmente, al entrar con fuertes descuentos en los mercados desarrollados, del 50-60% de valores prehistóricos, o sea, pre-crisis, ese retorno por renta se duplica y la tasa de apreciación anual va de entre un 10 o un 15%, que aún quitando la inflación, siempre termina por encima del 8% en las fases de recuperación del ciclo, con lo cual estamos logrando 19%, descontando el 2,5% anual del costo de entrada y salida, estamos logrando 15%, 16%, que es lo que buscamos de retorno anual para nuestros inversores. Y por último, para finalizar, y ahora sí, algunas de las ventajas que queremos que nuestra gestión le brinda a nuestros inversores es poder operar obteniendo elevados rendimientos, lograr de alguna manera formar parte de un gran fondo de inversión, pero operando individualmente, en donde cada inversor puede tener su propia cartera y ser el 100% dueño de sus activos, que han sido diseñados, digamos, estos programas de inversión de acuerdo a su perfil de riesgo. Obviamente, como decíamos antes, la posibilidad de tener acceso a comprar en subastas, bancos o financiar desarrollos inmobiliarios, y poseer un poco el acompañamiento de una compañía que gestiona de punta a punta la inversión, y a su vez fijamos un beneficio para nosotros que está ligado al rendimiento de la inversión, en donde la primera parte de la inversión, del retorno y los beneficios, se los lleva solo el inversor y a partir de un cierto retorno compartimos el excedente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la atención y ahora sí pasamos a preguntas. Silvina, si te parece bien, empezar por Roberto y luego quedo atento a las preguntas. Gracias. Perfecto. Gracias, Mariano. Si puedes dejar de compartir pantalla, a ver si puedo ver algunas preguntas que todavía no he visualizado. Roberto, una pregunta para vos. Roberto, un tocayo tuyo, pregunta si tenés datos acerca de cuántos muertos han sido por otras causas en este mismo periodo del coronavirus, como para poder contextualizar un poco esta situación.
Roberto, falta activar el... Okay, ahí está. Decía que no tengo datos con respecto a la cantidad de muertes que hubieron en este periodo que estamos viviendo el coronavirus, que básicamente es este año, pero sí creo que puede aportar el hecho de comentarles que durante el año 2019 la cantidad de muertes en todo el planeta superó un poquito los 58 millones de habitantes. Eso creo que te da una pauta. Y en los Estados Unidos, para que te des una idea, es más o menos al año 2.5 millones, 2.4, 2.5 millones de habitantes las muertes por año. Muchas gracias. Mariano, pregunta a Axel si estás de acuerdo, o que está de acuerdo con muchas de las cosas que decís, y cuál sería el momento para aprovechar esa ventana de oportunidad en España para vos. Bueno, la verdad que todavía es difícil predecir el mejor momento porque no sabemos, digamos, cuándo termina el confinamiento, cuándo termina la pandemia y demás. Y en cada segmento va a ser diferente. Posiblemente para los mercados que tuvieron mayor impacto y mayor afectación va a haber más tiempo para entrar porque va a haber mucho más oferta, con lo cual, digamos, eso nos va a permitir de alguna manera poder medir y esperar un poco más, dado que el rebote también va a llevar más tiempo. Entonces, es importante asegurarnos de que haya tocado fondo para poder, digamos, entrar en el momento que ya la curva empieza a dar la vuelta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un escenario que el confinamiento y esto, digamos, en 3 meses empiece a pasar y que no pase a mayores, digamos, esta crisis y que más o menos quede controlada, nosotros vemos que en el segundo semestre del año o sea, ya va a haber oportunidades y se va a poder entrar muy bien aquellos activos que tuvieron menor impacto, ¿no? Como el sector residencial principalmente, porque vemos que ahí la ventana de entrada va a ser más corta. Entonces entendemos que en el segundo semestre del año y posiblemente el primero del 2021 va a ser un muy buen momento para entrar en ese mercado. Posiblemente los activos más castigados, nosotros creemos prudente esperar digamos, cómo evolucionan y esperar al 2021 para ver digamos, cómo sigue la curva, ¿no? Y qué nivel de vacancia se va a producir, y qué niveles de oferta y de stock y de inventarios a la venta van a aparecer. De todas maneras, lo que nosotros siempre decimos, que muchas veces, si esto no se traspasa una crisis tan profunda, la ventana de oportunidad o de entrada va a ser mucho más corta que la crisis del 2008, digamos. Mucho más corta, porque ambos mercados estaban muy sólidos, y si esto no termina en una masiva ejecución hipotecaria, no va a haber, digamos, mucha ventana, digamos, mucho tiempo de ventana de oportunidad. Y a su vez, también depende de cada vendedor y en cada momento. Puede ser que hoy haya vendedores que vayamos con ofertas muy agresivas y las acepten, y tal vez de acá a 6 meses no las acepten por las circunstancias que están pasando, o puede ser que haya vendedores que hoy no acepten ofertas y en 6 meses nos estén golpeando la puerta para, digamos, aceptarnos ofertas que le hemos presentado anteriormente. Con lo cual, nuestra recomendación es estar activos desde el minuto cero, obviamente empezando con los activos que menor impacto prevemos que van a tener y poniendo ofertas muy bajas para tantear y medir el mercado. Y bueno, allí estará en la negociación y un poco nuestra intuición de con qué descuento terminemos llegando en esa negociación para definir si nos arriesgamos a entrar hoy o esperamos un poco más, ¿no? Pero yo creo que entrando con niveles de descuentos, por lo menos lo que es residencial, de 20%, 25% debajo de lo que se podía entrar antes del coronavirus, nos parece que ya son descuentos interesantes para aprovechar, siendo que vemos que la recuperación residencial se va a dar en el corto plazo, digamos, 2021, máximo 2022, deberíamos volver a recuperar los valores previos. Disculpen que me extendí, pero
quise dar un panorama claro por las deudas. Hubiese preguntas similares como para poder Muchas gracias, responder. Mariano. Vamos a Argentina ahora. Victoria pregunta si tuvieras $100.000, ¿invertirías en Argentina para renta, para vivienda permanente, o lo harías en otros mercados como Estados Unidos o Europa? Bueno, pregunta interesante. A ver, yo en el corto plazo llamemos 2020, 2021, sugiero invertir en mercados desarrollados. O sea, creo que los mercados de Latinoamérica van a estar muy castigados. Estaban los mercados en su conjunto en un proceso de corrección de precios, y todo lo que ha venido pasando el coronavirus, devaluaciones en varios países importantes, por otro lado, fuga de capitales, caída en los valores de los commodities. O sea, hay muchas variables y elementos que me hacen pensar que Latinoamérica en el sector inmobiliario va a seguir corrigiendo y esa corrección va a tardar un par de años, ¿no? Entonces, si mi decisión es invertir hoy, sugeriría invertir durante este año y el próximo en Estados Unidos o en Europa, en España, ¿no? Ahora, si mi intención es invertir en Argentina, bueno, esperaría. Yo creo que en 2 años se va a poder comprar mejor que hoy en Argentina, un año y medio, 2, y en el único, digamos, sector en donde hoy pondría dinero en Argentina sería en construir. Si tengo mi terreno y me quiero hacer mi casa, bueno, cuando hablamos de inversión no es hacernos nuestra casa, ¿no? Pero bueno, muchas veces tenemos algo de excedente de dinero y queremos ampliar o construir nuestra casa. Creo que es un buen momento porque el costo de construcción está a bajo valor y no creo que suba en el corto plazo, con lo cual es un buen momento para construir a bajo valor, ¿no? Pero bueno, va a demorar, yo creo que varios años que el mercado inmobiliario argentino rebote, porque de hecho creo que todavía sigue estando muy caro, digamos, y la realidad del mercado todavía no está reflejada en los precios. Alejandro de México pregunta cómo ves México con respecto a la inversión en real estate. Bueno, México también estaba pasando un proceso de corrección. Tuvo México 10 años de gloria, de apreciaciones muy interesantes, en donde el valor del inmueble prácticamente se duplicó en pocos años. Eso no es habitual. Veíamos que en algunos segmentos estaban sobrevalorados, y bueno, con la crisis política y un poco económica que está viviendo México, que no escapa un poco a lo que pasa en Latinoamérica, vemos también que va a continuar ese proceso de corrección, que seguramente se abrirán oportunidades para entrar, seguramente que sí, pero no lo vemos en el corto plazo. Nosotros vemos a México, digamos, por lo menos hasta el 2022, en un proceso de corrección, ¿no? Posiblemente ya a partir del 2022 sea un mercado interesante para entrar. De hecho, es uno de los mercados que tenemos bajo nuestra revisión, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta, de acuerdo con todo, ¿en qué categorías de real estate, multifamily, industrial, oficinas, ven mayor oportunidad de inversión Estados Unidos versus España o Italia? Ok. Bueno, como hablábamos anteriormente, lógicamente en hotelería, en locales comerciales y en oficinas posiblemente haya más oportunidades. El tema es cuánto tiempo, digamos, estoy dispuesto a esperar la recuperación, y cuánto puedo convivir con el riesgo, ¿no? Obviamente va a haber mayor riesgo en retail y hotelería, porque va a llevar bastante tiempo la recuperación, y ni siquiera sabemos si retail va a terminar de recuperar completamente, ¿no? Estaba viendo unos informes de lo que es e-commerce y está creciendo muchísimo, y perdiendo mucha participación la venta tradicional. Entonces, creo que en el tema de locales comerciales hay que ser, digamos, muy cuidadosos
en qué mercado se entra, en qué tipo de activo, qué tipo de inquilinos podemos lograr obtener en ese tipo de activo que se adquiere. O sea, hay que hilar muy, muy fino, porque ahí sí es que vemos bastante riesgo. Lógicamente, va a haber más oportunidades y mayor descuento en ese tipo de activos. No tanto así en lo que es residencial o lo que es logístico, que vemos que allí el impacto ha sido inferior. De todas maneras, nosotros vemos que el residencial, digamos, todavía tenía algo de margen de recuperación en el segmento principalmente clase media, en Estados Unidos y en España, dado que todo lo premium ya estaba sobrevalorado. Entonces, en Madrid, en Barcelona, en Miami, en New York, o sea, de hecho ya estaba en Estados Unidos principalmente corrigiendo. O sea, Brickell, Miami Beach, New York, Manhattan, o sea, estaba en todo proceso de corrección los activos premium. Y en España ya habían llegado también a sus máximos, inclusive superado sus máximos históricos. No así el segmento de clase media. Obviamente le faltaba mucho más recorrido. España tenía más recorrido para llegar a los valores precrisis que Estados Unidos, que ya se estaba acercando también al sector clase media, pero todavía allí quedaba algo de recorrido. Con lo cual, tal vez haya posibilidad de entrar en activos premiums, principalmente en Brickell, que hay un exceso de oferta tremendo, y este coronavirus ha de alguna manera generado que la demanda sea aún menor, que ya era muy baja. Entonces creemos que en Brickell va a haber oportunidades para entrar, en Miami Beach, todo lo que es segunda residencia, va a haber oportunidades para entrar, con buenos descuentos, y bueno, posiblemente en las principales ubicaciones de Madrid haya alguna posibilidad de entrar también con algún descuento, pero no lo vemos. Es un mercado muy consolidado, muy sólido, que prácticamente inventario era muy, muy bajo, con lo cual hay que estar muy atentos, pero tal vez esto nos permita nuevamente entrar en algún activo premium en España residencial con un muy buen descuento. Pero bueno, no lo vemos tan probable porque la situación del mercado estaba muy, muy sólida, ¿no? En ese segmento. En el segmento clase media, sí, como todavía hay mucho más inventario, allí sí las posibilidades de descuento serán mayores. Voy a permitir a Ercilia, que pidió la palabra, a ver si todavía está en sala y quiere hacernos algún comentario. Ercilia, ahí te liberé el audio, ¿estás ahí? Creo que debería desmutear el teléfono, el micrófono. Sí, se lo estoy desmuteando. A ver Pero si creo que tiene que ella hacer, creo que ella también tiene que... A ver, ahí. No, les agradezco, fue fantástica la presentación de ambos, muy lúcida, muy inteligente, tanto la de Roberto como la de Insa. Suficiente, creo que fue con la respuesta con respecto a Argentina, estoy de acuerdo, y eso es lo que iba a preguntar, así que muchas gracias. Gracias, Ercilia, a vos por haber participado. Acá pregunta para Mariano, ¿entendés que es un buen momento para desinvertir en Argentina y destinar esa inversión en Estados Unidos? Bueno, habría que ver, depende de cada activo y las posibilidades de salida. Digamos, yo creo que Argentina todavía está sobrevalorado, con lo cual, digamos, si pudiese salir a un valor razonable, digamos, con un descuento no muy fuerte, creo que sí. Igual, yo insisto, en Estados Unidos esto debería pasar a un nivel de gravedad mucho más profundo para que hayan grandes oportunidades, ¿no? Sí creo que las va a haber en lo que es retail y hotelería, pero en lo que es residencial puede haber oportunidades como puntuales, decíamos en Brickell, en la playa, aquí en Miami, en Detroit, que todavía sigue siendo un mercado con mucha oferta, digamos, pero no vemos como un escenario, digamos, de distrés
de gran cantidad de ejecuciones hipotecarias y demás en los bancos, con lo cual, de alguna manera, vemos que va a haber, digamos, posiblemente en los próximos años más rebote, porque la caída va a ser un poco mayor en España que Estados Unidos. Pero ambos mercados creo que va a haber oportunidades, ¿no? Muchas gracias. Acá Alejandro lo saluda a Roberto y a Mariano, y felicidades por la presentación. Y pregunta cómo afecta el rendimiento general del portfolio de IMSA, el actual escenario y el tiempo de permanencia para el inversor dentro de este escenario, ¿no? Bueno, afortunadamente nuestro portafolio está concentrado en activos residenciales actualmente. Tenemos unos pocos activos comerciales que son multifamiliares, que en definitiva el uso es residencial, con lo cual vemos que en el corto plazo, digamos, se puede llegar o sea, vamos a tener seguramente que renegociar. Actualmente, de lo que fue el mes de marzo, hemos recibido el 83% de nuestros alquileres y estamos con un 17% de la cartera con pagos parciales y renegociando un poco la forma de pago. Seguramente en el corto plazo, estos próximos 6 meses, tendremos que convivir con esa situación y en algunos casos tendremos que renunciar, digamos, a posiblemente un punto y medio en el ingreso por renta, que en general nuestro portafolio estaba en el orden de 5,5, 6% neto de renta, con lo cual veamos castigado tal vez en algunos portafolios ese 1%, y posiblemente veamos dilatada la salida en activos que ya estaban listos para empezarse a desinvertir, aproximadamente entre 8 meses y 15 meses, ¿no? O sea, promedio un año que vamos a tener que de alguna manera postergar nuestro momento de salida en los activos que ya estaban listos para salir, en promedio, digamos, para no ver afectado el valor de salida, ¿no? Okay. Así, Néstor también pregunta si bien el mercado en lo que es hotelero está bastante afectado, ¿les parece que en España es interesante invertir en este nicho? Sí, nosotros creemos que tanto Italia como España son y van a seguir siendo dos de los destinos, digamos, más visitados, ¿no? Con lo cual, digamos, posicionarse en hoteles buenos, digamos, no creemos que sea una mala inversión, una mala decisión. Lo que sí, obviamente, digamos, es importante entrar a un muy, muy buen valor, con un muy fuerte descuento, para que si esto lleva un tiempo más allá del que todos pensamos, digamos, se pueda haber pagado con rentabilidad ese tiempo de espera, ¿no? Pero sin dudas queremos que tanto España como Italia, inclusive Estados Unidos también, pero bueno, en Estados Unidos tal vez, digamos, no impacte tanto, digamos, en la hotelería como sí en Italia y España, ¿no? Que son mercados más pequeños. Creo que ahí va a afectar un poco más y creo que en el mediano o largo plazo, de 2 a 5 años, obviamente van a recuperar su valor, ¿no? Bueno, si les parece la última pregunta y después el resto de las preguntas las contestamos a cada uno de los que la hizo en forma individual. Silvina dice, ¿cómo verían las inversiones en Naples hoy? Bueno, Naples depende de cada segmento. En el segmento residencial, premium, por así llamarlo, vemos que está muy sólido, hay un nivel de inventario muy bajo, los valores ya habían recuperado su valor precrisis, con lo cual puede llegar a haber alguna oportunidad puntual, pero no vemos una corrección de precios. En el segmento clase media, que estaba en pleno proceso de recuperación, ya también con escasez de inventario y se estaban desarrollando varios proyectos nuevos, vemos que, bueno, aquellos proyectos que estaban por iniciarse se van a frenar, digamos, para no agregar oferta al mercado hasta que se termine de absorber y vender lo que está en proceso de construcción. Y también puede llegar a haber alguna oportunidad puntual, pero no vemos
un mercado, si esto no pasa a mayores, que pueda corregir, sí, alguna oportunidad puntual. Pero una vez pasado un poco el impacto creemos que va a seguir su recorrido de recuperación en el cual estaba, ¿no? Allí todavía aproximadamente la vivienda residencial estaba 25-30% debajo del valor precrisis, dado que, a diferencia de las principales ciudades de Estados Unidos, como puede ser New York o Miami, que recibieron el flujo muy rápido de inversión extranjera y recuperaron muy rápido, estas segundas ciudades del país, que dependen más de la demanda local o del turismo local y demás, obviamente tardan bastante más tiempo en terminar de caer y en empezar a recuperar. Por eso Naples estaba en esa situación, con un mercado muy sólido y en plena fase de recuperación, principalmente del sector clase media. O sea que creemos que va a continuar esa tendencia una vez que pase la tormenta, y que obviamente puede haber alguna oportunidad puntual, pero no vemos oportunidades masivas, digamos. O sea, hoy creo que cuando hay una crisis muy, muy, muy profunda y los precios generalizados caen muy, muy fuertes, creo que ahí cualquier inversor no necesita demasiada ayuda, porque siendo un mercado está comprando un activo tal vez que tenga un descuento de 40-50%, y por más que no compre demasiado bien, los siguientes 5 o 6 años de recuperación van a posiblemente duplicar el valor de compra, con lo cual cualquier defecto o error cometido en la compra se corrige. Yo creo, y ojalá así sea, que esta crisis no va a ser tan profunda como la que vivimos en el 2008, por lo tanto, para poder capitalizar estas oportunidades, o sea, tenemos que estar como muy despiertos y bueno, digamos, hacer un trabajo muy profesional, y es un tema de tirar 1000 tiros para pegar 3, 4, 5, 10, los que querramos pegar. O sea, no va a ser un mercado en el cual cierro los ojos y a cualquier cosa que le apunto me va a permitir ganar mucho dinero. O sea, creo que es un mercado para estar muy conscientes, muy informados y con una gestión muy profesional para poder capitalizar esta oportunidad, ¿no? O sea, va a requerir, como digamos, más expertise que en otras crisis, ¿no? Porque la afectación fue en distintos niveles, en distintos países, en distintos segmentos, en distintas profundidades, con lo cual es clave, digamos, entender en función al perfil de riesgo, el apetito, la cantidad de años que quiero quedarme o no con el activo, si quiero inmediatamente renta o estoy dispuesto a comprar un activo vacío y esperar 2, 3 o 4 años hasta que lo pueda alquilar, pero comprando con un descuento mucho más fuerte. Bueno, todas esas un poco son todas las preguntas que nos tenemos que hacer para definir en qué segmento entrar, si voy a pretender tener un flujo de ingreso en el corto plazo o no. Todas esas preguntas son sumamente importantes tenerlas claras y entendernos, digamos, hacer como un diagnóstico, que con gusto nosotros tenemos un test de perfil con 30 preguntas que nos ayuda a entender a cada uno de los inversores. Con gusto podemos trabajarlo juntos, por lo menos como para que de alguna manera cada uno tenga un diagnóstico de hacia dónde ir, ¿no? Que lo importante, ante tanta diversidad de mercados, de segmentos, de subas, de bajas, etcétera, es muy importante tener claro en cuál de los segmentos y mercados vamos a invertir y nos sentimos cómodos invertir de acuerdo a nuestro perfil. Eso nos va a ayudar a tener el camino claro y enfocarnos a full, al 100%, en detectar las oportunidades en ese segmento que esté acorde a nuestro perfil. ¿Okay? Así que bueno, encantados de poder seguir colaborando. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, Roberto, muchas gracias. Silvina, a todo el equipo técnico, bueno, y principalmente a toda la audiencia. La verdad que se ha extendido un poco más de lo previsto la reunión, pero bueno, un placer haber compartido esta mañana con ustedes. Ojalá haya sido de mucho valor, y bueno, quedamos atentos a cualquier consulta o pregunta que tengan, tanto para Roberto, para mí o para nuestros equipos. Muchas gracias y buen día para todos. Bueno, muchas gracias para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.